Y el título del sermón de esta mañana se llama No le temas al desierto. En toda mudanza personal, siempre se pierde algo, siempre se rompe algo, no importa cuánto tú lo envuelvas, no importa que tú hagas un inventario y digas en la caja 13 están todas estas cosas, eventualmente algo se va a romper, algo se va a perder. Y si no se pierde o no se rompe, es que donde tú estabas anteriormente a donde te vas a mudar ahora, no sirve, no combina, no cae, no cabe. No hay una pared que le caiga a esto. ¿Cuánto han pasado por eso? ¿Verdad? A veces o los muebles que teníamos antes ahora son muy grandes, o los que teníamos ahora son muy pequeños, o necesitamos más muebles, en fin. Hay montones de situaciones que suceden cuando nos mudamos. Hay muchas veces que tenemos memorias agradables, como muchas veces deseamos mudarnos, salir de un sitio, porque las memorias que tenemos son completamente desagradables y no queremos seguir experimentándolas. El pueblo de Dios en el libro de Éxodo pasó por situaciones similares, pero también por situaciones difíciles. Citas bíblicas como las de hoy tienen el propósito de iluminar nuestras mentes y saber que cuando Dios tiene un plan para tu vida, aunque el camino no sea perfecto, pero la meta va a ser perfecta. El pueblo de Dios no solo había sido liberado de una esclavitud de 400 años, también habían sido liberados de la persecución de Faraón a través del desierto. Habían llegado a una encrucijada en su vida donde tenían a Faraón detrás, las montañas a mano izquierda y el Mar Rojo a mano derecha. Esta era una situación bien difícil y Dios los insta a hacer algo que nunca había sido hecho en la historia de la humanidad. Y todavía el día de hoy no se ha repetido. Y fue cruzar el Mar Rojo. Sus enemigos murieron tras ellos por tratar de lograr la misma hazaña. Pero una cosa te voy a decir. Cuando Dios hace algo exclusivo en tu vida, no puede ser repetido en la vida de otra persona. Porque es parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Así que después de tantos logros y muchos más que ellos ni sabían ni esperaban que sucediera, Dios los continuó bendiciendo. Y aunque humanamente pareciera que habían sido mal dirigidos en algún momento por Moisés, porque a lo mejor o ellos no estaban de acuerdo o no entendían el por qué Dios los estaba llevando por cierta situación, Dios sencillamente quería dejarles saber que Él no se había olvidado de ellos. Cuando nosotros estamos pasando por el desierto de nuestras vidas, hay un secreto que nos da aliento necesario para seguir. Y es que aunque no haya comida, aunque no haya agua, aunque no haya albergue, aunque no haya ropa para seguir hacia adelante, Dios conoce el camino por el cual tú vas. Y tú lo que tienes que hacer es confiar en Él. Él creó el camino, Él te creó a ti, y cuando tú pones las dos cosas juntas y unes el elemento de que Él te ama y que Él te cuidará y que Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria, no hay necesidad de temerle al desierto. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Sin hallar agua. 3 días sin agua. En estas últimas semanas hemos estado oyendo de huracanes, de tormentas, de terremotos. Y siempre que los gobernantes, los líderes, exhortan a la ciudadanía a prepararse, siempre les dice que tengan agua y comida para por lo menos 3 días.
De acuerdo a las estadísticas normales, a las estadísticas mundiales, cada ser humano necesita 8 onzas de agua 8 veces al día. La fórmula es 8 por 8. Si usted puede tener 8 por 8, usted está bien de acuerdo a las estadísticas. Eso equivale a por lo menos 2 litros de agua por día para cada ser humano. Eso es en condiciones normales. Cuando estamos hablando de condiciones de calor, condiciones como del desierto, por donde estaba pasando el pueblo de Dios, las estadísticas dicen que cada ser humano, en vez de necesitar 2 litros de agua por día, necesita 1 galón de agua por día. Ahora imagínense que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, porque ahí habían otras razas mezcladas también con los hebreos mientras estaban pasando por el desierto, pero todas estas personas que muchos de los teólogos estiman que eran en los millones que estaban haciendo esta cruzada, no solamente eran los seres humanos, eran los animales que traían con ellos. Y ahora se están viendo en una situación que aunque acaban de pasar un mar, el agua del mar no se puede tomar. Así que están pasando sed por el desierto por 3 días. Los cántaros que habían llenado antes de salir de Egipto ya se habían agotado. Eso lo digo así porque asumo de que si están pasando sed es porque no hay agua, ¿verdad? Porque si hubiera agua, la Biblia no diría que estuvieron sin agua por 3 días. Así que están pasando tremenda sed en el desierto. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se empieza a deshidratar? Cuando un cuerpo se empieza a deshidratar, la piel se te seca, te dan mareos, los riñones se te afectan, el hígado se te afecta, el volumen de sangre disminuye en el cuerpo, empieza la debilidad muscular, la visión se te afecta, el fluido en el cerebro disminuye, te empiezas a poner irritable, tu corazón se acelera, te dan dolores de cabeza. Esos son solamente algunos de los indicios de deshidratación. Ahora encima de eso, añádele calor y añádele que estás perdido en el desierto. No es la mejor situación ni el mejor escenario. Hay veces que nosotros nos olvidamos que nuestros corazones necesitan ser llenados por Dios diariamente, porque el camino que tenemos por delante no sabemos en qué momento vamos a estar pasando sed. Pero está de parte nuestra pedirle a Dios que llene nuestros corazones diariamente. El pueblo finalmente, después de 3 días, llega a una área que más tarde fue nombrada Mara. Se llamaba, la nombraron Mara porque el agua que había en esa área era una agua amarga, una agua que no se podía beber, no se podía tomar, no se podía utilizar para nada. La Biblia no explica cuál era la razón de eso. Normalmente aguas, y esto es una nota al cárcel, normalmente aguas que están cerca de volcanes que están activos para erupción, esas aguas se vuelven amargas. Pero aquí estamos en el desierto, no hay un volcán y tampoco hay explicación de por qué el agua era amarga. Muchas veces tenemos experiencias amargas en nuestras vidas y no entendemos cómo fue que pasó ni por qué pasó, pero sabemos que pasó, porque tenemos la experiencia, tenemos la memoria, tenemos la razón de que algo aquí funcionó mal. El pueblo estaba desilusionado porque esperaba que el camino a la tierra prometida fuera sin problemas y que todo marchara bien, porque después de todo iban a la tierra prometida. El pueblo de Dios estaba mirando algo positivo al final del camino, pero no entendía por qué habían tantos obstáculos para poder llegar a la tierra prometida. Esta situación amarga se presentó en el camino en que Dios los estaba dirigiendo a ellos. Y para ellos, en la razón humana, no hacía sentido que algo que era prometido, que decía que fluía leche y miel, había que llegar a sitios como Mara, que tenía aguas amargas.
Muchas veces la gente le echa la culpa a los líderes. El pueblo de Dios, después de haber experimentado la supervivencia de las plagas en Egipto, después de haber experimentado la liberación de 400 años de esclavitud, después de haber visto la gloria de Dios en dividir el mar Rojo, y ahora se quejaban y comenzaron a criticar a Moisés. Las experiencias amargas no deben definir nuestras vidas. Lo voy a decir otra vez. Las experiencias amargas no deben definir nuestras vidas. No deben ser la razón de ser. Cuando vivimos vidas amargas, no podemos ser bendecidos. Porque todo lo vemos negativo. La luz no puede alumbrar tu vida porque estás viviendo en oscuridad. Pero sobre todo, las personas amargas no pueden bendecir a otros. La Biblia tiene varios ejemplos de personas que se amargaron. Personas que no les fue bien después que dejaron que la amargura se apoderara de sus vidas. Una de ellas fue el rey Saúl. Él era el primer rey elegido sobre el pueblo de Dios. Pero se llenó de amargura contra David. Y vemos como Dios removió la bendición de Saúl y la puso sobre David. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios te bendice, pero Dios también remueve bendiciones. A nadie le ha ido bien cuando Dios aparta su mirada de su vida. Eso llevaba un amén, lo voy a decir otra vez. Según Dios bendice, Dios remueve. Y si Dios aparta su vista de ti, créeme que bien no te va a ir. El hermano del hijo pródigo fue otro. Este fue otro que se amargó por el regreso de su hermano. Ahora, el regreso no era una amenaza para él, porque de acuerdo a la escritura, cuando el padre repartió los bienes, se los repartió a ambos a la misma vez. Porque el hijo pródigo se haya ido, y era un hijo menor, ¿verdad? No quiere decir que el hijo mayor iba a perder su primogenitura, pero aún así se llenó de amargura por ver a su hermano regresar a su casa. De acuerdo a las escrituras, la amargura no es de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, pero dice ahí que sobre todo es diabólico. Así que estar viviendo vidas amargadas es diabólico, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y vivir en amargura lo que hace es arruinar tu testimonio. Porque las personas entonces empiezan a ver no a Cristo en tu vida, lo que empiezan a ver es la amargura en tu vida. Nosotros tenemos siempre que buscar la forma de sembrar la semilla, como yo siempre digo. El líder, el creyente, siempre tiene que estar clamando a Dios, porque solo de Dios viene la sabiduría y el conocimiento para seguir hacia adelante. Un líder o creyente que no está agarrado del Señor en todo aspecto de su vida está destinado al fracaso. Moisés tuvo que rogarle al Señor por dirección y por respuestas. El líder y el creyente que ora cuando es criticado, vencerá. Porque muchas veces no es solamente el líder, hay veces que no debiera ser que nos criticamos los unos a los otros. Y eso no debiera ser. Pero si eso sucede, mira, si tú oyes que te están criticando, ponlo en oración. Ponlo en oración. Deja que el Señor se encargue de esa situación. Tú no tienes que trabajar por Dios. Dios tiene la habilidad. Créeme que Él tiene la habilidad. Tú no tienes que hacer nada por Él. Solamente servirle y obedecerle. Cuando nada más resulta bien en tu vida, ora. Eso aplica a todos los aspectos de tu vida. Dios promete en su palabra la sabiduría a quien la pida.
De hecho, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Tú lo que tienes que hacer es pedir. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Con esto voy a terminar. Ya sabemos que el pueblo de Dios estaba en una necesidad total. No tenían aguas, no tenían comida, sin esperanza. Su visión, tanto física como espiritual, había sido afectada. Pero cuando menos tú lo esperas, Dios hace un milagro total en tu vida. Simplemente porque el amor de Dios por su pueblo es inmutable. Cuando Dios actúa, Él lo hace en las cosas que parecen verdaderas y físicas, porque lo que es permanente y lo que es invisible no cambia. Voy a explicar eso otra vez. Los cambios que tú ves que pasan frente a ti es porque nosotros estamos en un mundo de cosas que cambian constantemente. Pero nosotros le servimos a un Dios que no cambia, que es el mismo. Así que en la dimensión espiritual de Dios, nada cambia, todo es igual. Nosotros somos los que cambiamos, porque nosotros pasamos de una vida pecadora a tratar de vivir una vida santa delante del Señor. Pasamos de una vida donde no nos importa nada a tratar de que todo lo que hagamos le importe a Dios y que le podamos servir a Dios. En medio del desierto, Dios le muestra a Moisés un árbol. Y yo estaba pensando, mientras yo leía este pasaje bíblico, están en el desierto, llevan 3 días sin agua, llegan a un sitio que hay agua, y de todo lo que hay allí, dice la palabra que Dios mostró un árbol. Eso para mí ya me tiene a mí la mente corriendo, que ok, esto quiere decir que Dios va a hacer un milagro. Porque muchas veces nosotros vemos que cosas que pasan en nuestras vidas que no hacen sentido, pero no entendemos que es que Dios está detrás de todo eso. ¿Por qué si están en el desierto y no hay una explicación geológica de por qué el agua es amarga, pero que de todo lo que está allí solamente hay un árbol? Dios tiene que tener un plan para esto. La Biblia no dice por qué el árbol estaba allí. La Biblia no dice cuánto tiempo el árbol estaba allí. La Biblia no dice ni siquiera qué tipo de árbol era. Sencillamente dice que había un árbol, que Dios se lo mostró a Moisés. Y Moisés fue y picó el árbol y lo tiró en el agua. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de árbol era? No se sabe. Pero dice que las aguas se volvieron dulces. Y al volverse dulces, pudieron consumirlas. Ese árbol para mí significa el madero del Calvario. El madero del Calvario. Cuando todo está yendo mal en tu vida, cuando los problemas hacen que tu vida se vuelva amarga, cuando te sientes amargo por las cosas que pasan a tu alrededor, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, recuerda que el madero del Calvario, cubierto con la sangre inocente del Maestro, puede devolverle la dulzura a tu vida. ¡Aleluya! Y una vez que tú estés convencido de que el madero del Calvario puede transformar y cambiar las aguas de tu vida, todo lo que se veía como imposible vuelve a ser posible. El capítulo de Éxodo que estábamos leyendo concluye de la siguiente manera. Dios había llevado al pueblo
suyo, del desierto cruzar el Mar Rojo y del Mar Rojo bajar a Mara y conseguir la situación en que se dieron. Pero esto es lo que pasa con el ser humano. El ser humano siempre vemos lo que está de frente a nosotros. No podemos ver el más allá, pero Dios sí lo ve. Y lo que ellos no sabían era que aunque estaban en Mara, que era un sitio donde no se podía beber el agua, Elín estaba más adelante. Dice la palabra que en Elín, que era una área también en el mismo desierto, pasaron de no haber tenido agua por 3 días a llegar a un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. No fue una visión en el desierto, es que lo experimentaron. Fueron de no tener agua a tener agua amarga, a tener agua sobreabundancia. Y dice que aquel sitio era tan y tan tremendo para ellos que decidieron acampar allí por un tiempo. Porque cuando tú no tienes y Dios suple en abundancia. Y eso fue el milagro de ese día. La cruz de Jesús endulzará los momentos amargos de tu vida. Y por lo tanto, tú no tendrás que temerle al desierto de tu vida de hoy en adelante.